Bueno, pues, qué decir, encantado de estar aquí, de esta presentación llena de amistad que me acaba de hacer Delfín con estos recuerdos de cuando hace 30 años, bajo su dirección, un equipo de personas, hicimos aquella primera exposición de Sabatini. Y, bueno, pues, después de tanto tiempo, revisitar Sabatini con un público donde hay tantos amigos, tantos investigadores, empezando por Carlos Sambricio, que fue el primero que nos llamó la atención sobre esta figura un tanto oscurecida de la arquitectura española del siglo XVIII, pues era un enorme honor. Así que, bueno, vamos a la faena, esperando no deslucir esta confianza que los amigos han puesto en mí. Ahí está, yo suelo incluir en las conferencias el correo electrónico, por si alguien quiere luego algo, le puedo ser útil a algún doctorando, yo qué sé, y el enlace al grupo de investigación que dirijo en la Escuela de Arquitectura de Granada, y donde pues tenemos unas líneas de investigación muy variadas, en fin, en torno a esta temática que aparece ahí, arquitectura y cultura contemporánea, es decir, todos esos campos, todos esos ámbitos en los cuales la arquitectura se roza o se hibrida, o como queramos llamarlo, con otros ámbitos de la cultura contemporánea, ese territorio fronterizo. Así que, bueno, pues sin más, vamos a empezar. Y yo lo que quería mostrar aquí en este rato que nos queda por pasar juntos, pues es más bien una mirada comparativa. Seguramente, con toda seguridad, no hay aquí ningún hallazgo documental nuevo, ni ninguna hipótesis que no se haya planteado ya, pero que me parecía interesante realizar una mirada comparativa con otros dos arquitectos que fueron referentes de Sabatini en los inicios de su carrera y a lo largo de una gran parte de su trayectoria, y que realizaron edificios pues muy comparables con uno de los edificios más conocidos de Sabatini, el Hospital de Atocha, que todos conocen. Y me parecía que podría tener quizás cierto interés pues presentar bajo esta idea de recluir lo malsano esta problemática en la que el siglo de las luces empieza a plantear una mirada moderna sobre la enfermedad o sobre la exclusión, que empieza a sustituir a la mirada tradicional ligada al mundo del pecado o de la caridad cristiana en el mundo de la medicina, y cómo tres edificios, tres arquitectos, uno en Nápoles, otro en Madrid y otro en Ancona, pues podrían ser como tres hitos de esta problemática en la que se inserta perfectamente Sabatini, y ya veremos de qué manera. Comenzaría entonces contando una historia de 1743. En 1743, un joven Jean-Jacques Rousseau, aunque aún no había escrito prácticamente ninguna de sus principales obras, se dirigía en barco desde Toulon a Venecia, donde iba a tomar posesión de un puesto, de un pequeño puesto burocrático que le habían asignado en la embajada en Venecia. Y el barco en el que viajaba se vio obligado a detenerse en Génova. Un navío que llegaba de Corfú había traído la peste. Son cosas que lamentablemente nos suenan ahora. Y el barco en el que viajaba Rousseau fue declarado en cuarentena. Tuvo que amarrar en el puerto de Génova, y a los viajeros del barco les dieron a elegir. Podían pasar la cuarentena en el barco sin bajarse, o podían instalarse en el lazareto de Génova, que por entonces estaba recién construido, pero sin amueblar. Les dijeron, bueno, ustedes si quieren, ahí está el lazareto, pero no hay muebles, búsquense la vida. Todos se quedaron en el barco, menos Rousseau,
que fue el único que decidió correr la aventura de instalarse él solo en el lazareto. Las páginas que dedica a estas 2 páginas que dedica a esta experiencia en sus confesiones, esa autobiografía particular llamada Las Confesiones, pues son verdaderamente interesantes, porque narra cómo se siente en un espacio extraño, en un espacio vacío de muebles, donde él mismo dice: me sentía como Robinson Crusoe. Hice una cama con la ropa de mi maleta, me hice una mesa con la maleta, y termina diciendo, y al final, en este espacio de exclusión, bueno, no usa esa terminología, pero en este espacio de exclusión terminé haciendo pues un extraordinario remedo de espacio doméstico. Terminé encontrándome como en casa, en esos espacios que en su descripción parecen casi piranesianos, esas bóvedas vacías, oscuras, con sus pasos resonando en medio de la noche. Primer punto, entonces, primer hito. El segundo hito que quería recordar, otra fecha, pues casi 30 años después, 1772, otra fecha muy conocida en la historia de la arquitectura médica. El incendio del Hotel Dieu de París, el viejo hospital de París, que llevaba en acción al menos desde el siglo VII, con sucesivas transformaciones arquitectónicas, y que en 1772 sufre un incendio que lo devasta por completo, como refleja aquí este extraordinario cuadro de Hubert Robert. Y este incendio es un poco como el catalizador, la puesta en marcha de un nuevo pensamiento en torno a la arquitectura hospitalaria, donde aparecen, pues, es muy conocido en la historia de la arquitectura de las luces, pues todos estos proyectos de Poyet, de Petit, donde lo que se está jugando es una nueva concepción de la arquitectura hospitalaria, entre la diferencia entre almacenar enfermos, sin más, o empezar a distinguir empezar a distinguir especialidades, empezar a reconocer que no hay enfermos en general, sino enfermos de muy diverso tipo que deben tener espacios especializados. Esto es lo que se juega en los distintos proyectos para la reconstrucción del Hotel Dieu. De todo esto hay una copiosa bibliografía, es algo archiestudiado, empezando por la investigación que dirigió Michel Foucault con este título, Les machines à guérir, las máquinas de curar, o, por ejemplo, he puesto dos ejemplos nada más, pero, en fin, podríamos estar toda la conferencia hablando de bibliografía, o por ejemplo, este extraordinario libro de Georges Vigarello, Lo sano y lo malsano, cuyo título resuena en el título de la conferencia, con aportaciones más recientes, como, por ejemplo, este libro sobre la historia de la cuarentena mediterránea, verdaderamente notable porque tiene una aproximación multidisciplinar, o el libro colectivo dirigido por Pilar Chías y Tomás Abad, aquí presentes en esta sala, que me honran con su presencia, Nuevas tendencias en arquitectura sanitaria, que, a pesar de su título, que parece referirse a arquitectura reciente, en una buena parte es así, pero también incluye interesantes estudios sobre el tema que nos ocupa. Bueno, tenemos entonces que vernosla con la problemática de la clausura. Es lo que yo voy a intentar contarles esta tarde. Tenemos que verlas con la problemática de la clausura. Un territorio intermedio como tantas otras cosas en las décadas centrales del siglo XVIII, donde se entrecruzan los miedos ancestrales, o los terrores, o las problemáticas ancestrales, el tema del leproso, de tantas resonancias bíblicas, ese miedo irracional de poco fundamento científico, se entrecruza con el higienismo moderno, dando lugar a situaciones que con mucha frecuencia no son ni blancas ni negras, sino de toda una gama de grises. No hay
no hay casi proyectos puramente higienistas en el sentido científico moderno del término que no incluyan algún elemento mítico arrastrado, y de eso vamos a hablar ahora. Y es muy significativo, les comentaba, que en este proceso de redefinir el espacio de la reclusión en todos los sentidos, vamos a ver tres edificios. Uno es un lazareto de enfermos contagiosos, otro es un enorme edificio de reclusión para pobres, literalmente, y otro un edificio genéricamente pensado para enfermos. Tres modos de reclusión, tres modos en los cuales se entrecruza toda esta problemática llena de matices entre un Estado moderno que empieza a asumir funciones sociales, un Estado moderno que empieza a considerar que gran parte, o que una parte de sus deberes consiste en asumir la protección de sus súbditos a estos niveles médicos, pero también la otra cara de la cuestión o la otra parte de la verdad. Son mecanismos de poder, son mecanismos de exclusión, donde el Estado moderno, al mismo tiempo que se presenta como benefactor, realiza este proceso de ocultamiento, de exclusión de aquello que no debe ser visto o que no debe mezclarse con la ciudad normal. Es significativo entonces que en este proceso se vea implicado Sabatini, por supuesto, como todos ustedes saben, con la larga historia del Hospital General, del Hospital de Atocha, pero se vean implicados también, curiosamente, sus dos maestros, con todas las comillas que queramos, estos dos personajes que tuvieron una enorme importancia en su carrera: Luigi Vanvitelli, a quien podemos ver aquí, y Ferdinando Fuga, que aparecerá posteriormente. Una triada, Vanvitelli, Fuga, Sabatini, de la que sin duda se ha hablado ya aquí más de una vez, y supongo, no he visto las anteriores conferencias, pero imagino que se ha hablado largo y tendido de cómo Vanvitelli y Fuga representan con respecto a Sabatini la conexión Roma-Nápoles, una síntesis que por vías indirectas va a terminar llegando a Madrid de la mano de la corte de Carlos III, como ambos, Luigi Vanvitelli y Ferdinando Fuga, en Roma se impregnan de la cultura del nuevo clasicismo, no neoclasicismo, el nuevo clasicismo, esa especie de neocinquecentismo que se ha bautizado como la arquitectura de la Arcadia, esa revisitación del clasicismo marcada por la desornamentación, por una monumentalidad austera, y que está presente también, y me imagino que es algo de lo que se ha hablado aquí a menudo, en esa extraordinaria masa de arquitectura de papel que son los concursos clementinos de la Academia de San Lucas de Roma. En la Academia de San Lucas, Luigi Vanvitelli ingresa en 1733, Ferdinando Fuga en 1736, y los dos forman parte de esta extraordinaria aventura de esos concursos clementinos que, entre otras cosas, nos vienen a demostrar hasta qué punto la historia de la arquitectura no se hace solo con edificios terminados y realizados, sino también con toda esa masa de proyectos que nunca pasaron del papel y que a menudo tienen una influencia en el debate arquitectónico capital. Hay que recordar, y no voy a insistir en ello, cómo ambos, Luigi Vanvitelli y Ferdinando Fuga, terminan trabajando para Carlos de Borbón, para nuestro futuro Carlos III, y simplemente un hecho de toda esta historia, recordar cómo ya instalado Carlos III en España, el marqués de Esquilache solicita por separado a Luigi Vanvitelli y a Ferdinando Fuga un proyecto para un cuartel de caballería en Madrid. No se conocen estos proyectos. Yo creo que todos los que nos dedicamos a este asunto soñamos con que algún día
hojeando papeles en algún sitio, aparezcan los proyectos de Vanvitelli y Fuga para estos cuarteles. No se conocen los proyectos, pero sí un escueto informe de Sabatini, en donde dice que no le satisfacen por completo ninguno de ellos, por no ceñirse a las particularidades de la caballería española, y propone una especie de síntesis. Los tres, a su modo, con las particularidades de las tres ciudades que vamos a citar, se convierten en intérpretes de las nuevas necesidades del Estado moderno, de ese Estado moderno que es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que por una parte se muestra benefactor, se muestra preocupado por la idea de progreso, por la idea de la felicidad de los súbditos, y por otra parte lo que está diseñando con estos edificios es verdaderas máquinas de control, pero de un nuevo tipo de control moderno que nada tiene que ver con eso que se identifica con el despotismo antiguo. Vamos a hablar entonces un poco de estos tres edificios con una mirada comparativa. Luigi Vanvitelli, de Luigi Vanvitelli vamos a analizar su proyecto y su realización para el Lazareto de Ancona. El Lazareto es un edificio verdaderamente interesante, al mismo tiempo espacio sanitario y espacio de control. El Lazareto es ese lugar en el que se pasaba la cuarentena, en el que sufrió y teorizó Rousseau en 1743. Y a partir del siglo XVII, pero sobre todo durante el XVIII, hay un verdadero movimiento de reinvención de este espacio del Lazareto, de intentar reconducir este espacio marcado por el miedo ancestral al leproso, al contagio. La propia palabra lazareto deriva de Lázaro, de esa enfermedad. Recuerden las tablillas de San Lázaro, de los leprosos. Y es aquí donde aparece Luigi Vanvitelli en Ancona, en esta posesión papal en el Adriático, esta ciudad papal, donde tras un declive en el siglo XVII, motivado sobre todo por la elevación de Civitavecchia a la categoría de Puerto Franco, pues bajo el papado de Clemente XII, Ancona empieza un nuevo periodo de auge comercial con la institución de un puerto franco. Ancona pasaba a formar parte de un diseño geopolítico mucho más amplio, tendente a afianzar los intereses pontificios en el Adriático. Todo esto tiene, hablamos de arquitectura, pero todo esto a menudo tiene una dimensión estratégica, política, territorial, que va mucho más allá del simple edificio. Lo mostró muy bien nuestro querido Carlos Sambricio con aquel monumental libro de Territorio y Ciudad en la España de la Ilustración. Ancona entonces pasaba a formar parte de un diseño político mucho más amplio, donde, entre otras cosas, se trataba de dar respuesta al creciente auge de Trieste y tratar de rivalizar incluso con la propia Venecia. Y en Ancona, Luigi Vanvitelli realiza el Lazareto, que vamos a ver ahora, pero realiza también un edificio que nos muestra hasta qué punto estos tres edificios enormes que vamos a ver tienen esa doble variante de edificio utilitario, podríamos decir, y edificio de la magnificencia. Por una parte la beneficencia, por otra parte la magnificencia. Por una parte el poder benefactor, por otra parte la monumentalidad del poder. El arco clementino, inaugurado en 1738, era una puerta de entrada a la ciudad desde el puerto y una celebración de las iniciativas de Clemente XII, muy en la línea de las gran cantidad de reinterpretaciones dieciochescas del arco triunfal, un arco de un solo ojo, con evidente referencia al arco de Trajano, que aparece ahí detrás, visto a través del de Vanvitelli, una variante creativa sobre el orden dórico de Vignola. En fin, ahí podríamos meternos en un tema filológico ya quizá muy arduo y para el que tampoco tenemos
tenemos tiempo, y es significativo recordar que el proyecto original incluía, es lo que ven aquí, a ver el puntero, el proyecto original incluía una gran estatua de Clemente XII bendiciendo, que habría disminuido la potencia del arco de Trajano. Al comprobar que el arco no podía soportar el peso de la estatua, se instaló provisionalmente, entre comillas, en la desde entonces llamada Piazza del Papa, donde sigue todavía hoy, después de esa provisionalidad de varios siglos. Aquí la tienen, la estatua que iba a ir sobre el arco de Vanvitelli. Prácticamente contemporáneo a esa exhibición de la munificencia del pontífice de Clemente XII sobre la ciudad fue la decisión de construir este lazareto moderno, que se trataba de aislar de la ciudad construyéndolo sobre una isla artificial realizada sobre una palificación semejante a la que conocemos muy bien en Venecia. Hay numerosos ejemplos en estos momentos de instalación de lazaretos en islas por la propia condición de aislamiento que parece exigir este tipo de edificios. Podríamos recordar lazaretos de Venecia, de Corfú, de Marsella o el de San Simón en Vigo. Empezado en 1733, las obras del lazareto se prolongaron hasta el 36. Fue el primer encargo importante de un todavía joven Vanvitelli, que realizó una especie de viaje de estudios. El tema de los viajes de los arquitectos es apasionante. Vanvitelli, para construir este lazareto, visitó los de Venecia, Génova, Livorno y algún otro, y decidió finalmente diseñar este extraordinario edificio de planta pentagonal, de extraña planta pentagonal o sorprendente planta pentagonal, donde es evidente que junto a la idea médica higienista de aislamiento de la enfermedad funciona igualmente la idea de fortaleza. Todo un vocabulario, la mayor parte de los documentos que hacen referencia a este edificio usan palabras como muro, fortaleza, bastión, donde es una fortaleza un poco extraña, porque no se trata de que se defiendan los que están dentro, sino de que se defiendan los que están fuera de lo que hay dentro. Es una fortaleza de encierro. Es la población de la ciudad la que queda defendida de los riesgos que encierra el lazareto. Un efecto simbólico que realza además el baluarte, único elemento que rompe con la centralidad del edificio que apunta al mar. Hay que recordar precedentes. Hay que recordar, por ejemplo, que en Mesina, después de la revuelta antiespañola, se había construido la fortaleza de la Ciudadela, pentagonal, sobre proyecto de Carlos de Grunenberg. Podríamos recordar también, por ejemplo, que en el concurso clementino de 1710, el tema de estos proyectos teóricos destinados a no realizarse había sido una villa a pianta pentagonale. El Pentágono estaba en el aire y era recordado también a partir de la arquitectura militar. En este lazareto de Ancona planteaba una distribución centralizada, 5 alas dando a un patio con un templete pentagonal en el centro en el que se oficiaba la misa, un primer dispositivo panóptico, donde la primera corona alrededor del patio eran dependencias de los internados en el lazareto, y la última corona, la más próxima al agua, servía como almacén. Ya saben que en estas disposiciones del lazareto el cuidar las mercancías era tan importante como las personas. Las mercancías eran portadoras de contagio igual, y se distinguía también, la terminología distingue entre lazareto sucio y lazareto limpio. El lazareto limpio era simplemente de precaución, el sucio era para albergar a personas de las que ya se sabía positivamente que estaban contaminadas de algún tipo de plaga. Es muy significativo, aquí tenemos una vista de Giuseppe Bassi con esta especie de fortaleza a la inversa. Es enormemente interesante el templete
bueno, la entrada, un lenguaje absolutamente militar en esta entrada al lazareto, pero es verdaderamente interesante como en el centro del patio aparecía este templete dedicado a San Roque, el patrón de los apestados, el protector contra la peste. Es un templete que repite la planta pentagonal, un templete que vuelve, que como decía, presenta un dispositivo protopanóptico, pero que tiene también un componente simbólico enormemente interesante. En realidad es un diafragma entre la tierra, el cielo y las aguas del aljibe que está debajo. Debajo del templete están las aguas llovedizas recogidas, y los 5 pilares que sostienen esta cubierta son los que luego tienen su continuidad en el aljibe inferior y plantean, digamos, esta especie de eco telúrico en medio de tanta construcción de carácter ingenieril. Los mitos siguen resonando, los mitos de lo telúrico, de los 4 elementos, del aire, el agua, etcétera, siguen resonando, e incluso con simbolismos profundos sobre los que se ha escrito bastante, incluso, en mi opinión, a veces de una manera exagerada, rizando el rizo ya de todos estos simbolismos, con esta cúpula del templete, con esa estrella pentagonal que, bueno, ha sido profundamente estudiada, por ejemplo, por Alice de Becchi. Así pues, entre la planta general y el templete, no sé cómo darle esto para atrás, ¿no? Solo pasa hacia adelante, me ponga como me ponga. ¿Este? Ah, sí, gracias. Bueno, pues este era el primer punto de comparativo que quería mostrarles, cómo entre la planta general y el templete encontramos una verdadera revisitación de la arquitectura del Cinquecento, la arquitectura militar más el debate sobre la planta central en los templos. Esa misma meditación sobre la planta central que luego terminaría desarrollando el propio Sabatini en España, en el Burgo de Olma, en Santa Ana de Valladolid, en San Francisco el Grande o en la propia iglesia del Hospital de Atocha. Un edificio que, sin embargo, muy impactante desde el punto de vista simbólico, un edificio fortaleza, un hospital fortaleza, donde, sin embargo, que desde el punto de vista higienista médico, desde el principio estallaron las críticas, poco adecuado, sobre todo por el mal planteamiento de la ventilación. No se había tenido muy en cuenta la circulación dentro del edificio, ya que gran parte de los desplazamientos tenían que pasar por el patio central, y esto lo resumía a principios del siglo XIX un francés inspector de Pont et Chaussée, de visita en Ancona, que habló de este edificio en los siguientes términos, que yo creo que son significativos. Esta disposición, más arquitectónica que conveniente, no satisface las condiciones esenciales. La elevación de los edificios, su continuidad y la poca extensión del patio se oponen a la renovación del aire. Ningún servicio está aislado. Los sometidos a la cuarentena están ubicados demasiado cerca de las mercancías y bajo el mismo techo. En fin, este edificio parecería convenir más a un establecimiento militar que a un lazareto. Yo creo que este inspector de Pont et Chaussée, que queda muy impactado por el aspecto militar y desagradablemente impactado por el funcionamiento médico, da un poco en la clave de cómo chirrían dos tipos de exigencias que a veces se encuentran su camino juntos, pero en otras ocasiones parecen oponerse unas a otras, como son la magnificencia, la representatividad y la eficacia médica. El segundo edificio, de todos conocidos, segundo término de comparación,
Ferdinando Fuga. Hemos hablado de Luigi Vanvitelli, tenemos que hablar ahora de Ferdinando Fuga. Aquí tienen su aspecto, con un posible retrato que hasta hace poco era considerado como un retrato de Bartolomeo Rastrelli y que ahora se piensa que es un retrato de Ferdinando Fuga. Bueno, le vemos el aspecto. Habría mucho que decir sobre este retrato también, pero bueno. Ferdinando Fuga, con Ferdinando Fuga nos vamos a los Borbones de Nápoles. Hemos visto la magnificencia papal, ahora vemos la magnificencia regia en Nápoles, con una política social de los Borbones napolitanos, empezando por el que luego sería nuestro Carlos III, que no afecta solo a Nápoles, a la capital. El Albergo dei Poveri es evidentemente el hito más conocido de todo esto, pero hay que recordar cómo existe también cómo existe tenía por aquí bueno, se me ha perdido una diapositiva, pero cómo existe también el Albergo dei Poveri de Palermo, mucho menos conocido, construido sobre proyectos de Orazio Furetto entre 1744 y 1772 y que es prácticamente contemporáneo al de Nápoles. Hay que recordar que cuando Ferdinando Fuga empieza a construir este megaproyecto en 1752, son los mismos años aproximadamente, con pequeñas diferencias, en que se está planteando el Palacio de Caserta, y son dos edificios que hay que ver, yo creo, como dos caras de una misma moneda, no como dos edificios separados. Caserta y el Albergo dei Poveri son la magnificencia y la munificencia, la magnificencia del rey en un gran real sitio y la munificencia hacia su pueblo. Yo creo que poner el mismo paralelo a Caserta y al Albergo dei Poveri es un síntoma puede ser sintomático de las contradicciones de un Estado, de un tipo de monarquía demasiado apresuradamente llamada ilustrada. El proyecto, este es el primer proyecto para el Albergo dei Poveri, archiconocido también, era un proyecto para 8.000 personas. Se suponía que debía de albergar a todos los pobres de Nápoles, que seguramente, el reino de Nápoles, que seguramente eran más de 8.000, pero era un megaproyecto para 8.000 personas divididos en 4 grupos: hombres, mujeres, muchachos y muchachas. A partir de este primer proyecto, con 4 patios y con una iglesia central que destaca ahí en el alzado y en las secciones, muy relacionado también con el Albergo dei Poveri de Génova anterior, de Stefano Scaniglia, se llegó al proyecto definitivo, a este proyecto donde los 4 patios ya no son cruciformes, sino que se extienden en un organismo horizontal absolutamente exagerado, una fachada que debería haber tenido 600 metros de longitud aproximadamente. Lo construido hoy tiene unos 350. El proyecto original llegaba hasta los 600. Un proyecto que Milizia, el célebre Francesco Milizia, el célebre crítico y teórico de la arquitectura de finales del siglo XVIII, comentaba en términos bastante negativos, pero significativamente atribuyendo la responsabilidad de esta crítica negativa no al arquitecto, no al proyecto, sino al Estado que patrocinaba este proyecto. Decía así Milizia, que lo dice en 1780, cuando esto ya llevaba casi 30 años de obra, y dice: ¿quién sabe cuándo se acabará? Y hace casi 30 años que se trabaja en esta obra. Con menor gasto y en más breve tiempo se habría eliminado para siempre la pobreza en el ubérrimo reino de Nápoles. La experiencia nos dice constantemente que con estos auspicios no se eliminan los pobres,
Pero esto no es, pero añade finalmente Milizia, pero esto no es asunto del arquitecto, sino del buen gobierno. Yo creo que es una puntualización verdaderamente interesante. Bueno, una construcción iniciada en el 1752, como decía, y unas obras que se interrumpen definitivamente en 1819 en un estado de inacabamiento donde solo 2 de los 4 patios laterales y el patio central con la iglesia cruciforme, con parte de la iglesia cruciforme, se ven realizados. Un emplazamiento lejano, pero estratégico. Un emplazamiento lejano del centro de Nápoles, aislamiento, una vez más, con respecto al centro de la ciudad, pero estratégico, no solo por razones del aislamiento, sino también en cuanto que punto primordial de contacto entre la ciudad y la carretera que se dirigía a lo que en Nápoles llamaban el entroterra, la tierra adentro. Una tipología medio camino entre convento y cárcel, con prácticamente un prepanóptico, y una pieza que hubiera dado todo su sentido a la vía Foria, a esta calle de contacto, a esta calle de contacto con el entroterra, la que estaba llamada a ser la gran avenida triunfal de entrada a Nápoles, donde aquí aparece el proyecto en el plano de Nápoles del Duca di Noia en 1775, el proyecto completo, como veremos que le pasa luego también al Hospital de Atocha de Sabatini. Planos urbanos que no se limitan o quieren reflejar la realidad, pero al mismo tiempo constituyen un desideratum, un proyecto de futuro, donde edificios que no están terminados ni lo estarían nunca, aparecen ahí definitivamente realizados. Esa planta articulada en dos patios a cada lado y otro central destinado a contener la iglesia, pues hubiera dado lugar en el centro a una iglesia con 4 corredores en forma de cruz de San Andrés, dando lugar a un planteamiento casi teatral, con un lenguaje arquitectónico dominado por la austeridad absoluta, salvo en el caso, vamos a ver si, perdón, es que no me termino de hacer con esto. Bueno, salvo en el caso de una austeridad absoluta, salvo en el caso de la entrada, con una escalera monumental de doble rampa que en buena medida vemos reflejada, aunque con orientación distinta, en lo que hubiera sido la fachada del Hospital de Atocha. El propio Carlos Sambricio, aquí presente, ya me corregirá si le cito mal, recordaba en una de sus investigaciones cómo el Hospital de Atocha finalmente tiene algo de síntesis entre los 2 proyectos de fuga, el primer proyecto cuadriforme y este último proyecto definitivo, el esquema de los patios y la longitud y monumentalidad de la fachada y la gran escalinata de acceso. Un proyecto inacabado que, como en el caso del Hospital de Atocha, es el símbolo de todas las contradicciones del despotismo ilustrado o del pensamiento de las luces, o como queramos llamarle, de esa idea de progreso que claramente excede las propias fuerzas de los estados que los ponen en marcha. Bueno, una imagen del estado en que se encontraba este edificio en 1814 con motivo de una visita de Murat, el célebre personaje napoleónico. Y tercer punto de comparación, tercer hito, archisabido, archiconocido por todos, pero como decía, quizá de esta mirada comparativa pueda surgir alguna nueva reflexión. Aquí tenemos el retrato a Francisco Sabatini
palermitano y no de Palencia, como se decía, como se dice en muchas obras sobre Sabatini, mucha bibliografía hasta épocas muy recientes. No sé, alguien confundió Palermo con Palencia y desde entonces pues apareció por muchos sitios el célebre arquitecto nacido en Palencia. Yo recuerdo cuando Delfín y yo estuvimos en Roma precisamente para que prestaran este retrato para la exposición de hace casi 30 años, y allí nuestros interlocutores romanos es que estaban convencidos de que Palermo en español se decía Palencia, ¿eh? Entonces, bueno, anecdótico, pero no deja de tener su gracia. Y aquí este personaje retratado aquí en 1790, del cual no voy a contar toda su fulgurante carrera arquitectónica, militar, ingenieril, cortesana, todo esto que saben perfectamente, pues una de sus contribuciones fundamentales es esta realización fallida, como tantos otros proyectos desmesurados de los estados de la segunda mitad del 18, que es el Hospital de Atocha, del que, como todos ustedes saben, pues solo se construyó el último patio y parte de la crujía de la izquierda. En fin, todos saben que eso es ahora el Reina Sofía. Habría que recordar un poco toda esta historia, un primer intento en época de Felipe V de centralizar y reordenar un poco la maraña hospitalaria que existía en Madrid, con establecimientos sanitarios de muy diverso tipo, la mayoría de ellos anclados en la temática tradicional de caridad cristiana, mucho más que de ciencia moderna, y cómo al menos desde 1748 la documentación nos muestra cómo se tienen noticias de la idea de creación de un gran hospital que venga a sustituir esta maraña. Al menos desde 1750 se tiene claro que la zona favorita es la de Atocha, al sur de Madrid, en la zona de entrada o de salida, en una zona ya marcada por presencias hospitalarias previas, y como en 1754, ya bajo Fernando VI, se crea la Real Congregación de Hospitales. Muchas veces olvidamos que estos edificios no se construyen solos, y olvidamos no solo el papel importante de la mano de obra con su saber técnico, constructivo, etcétera, sino también ese otro aspecto de la burocracia administrativa que tan importante es, que constituye un aspecto esencial de la historia de la arquitectura que muchas veces queda un tanto preterido. La Real Congregación de Hospitales, creada bajo Fernando VI, pues es la que llevará adelante todo este proceso apasionante. Sabemos que en 1755 se presentan varios proyectos, sabemos que hubo alguna especie de concurso, no tenemos los detalles, o petición de proyectos a varios arquitectos, de los cuales resultó vencedor, digamos, el de José de Hermosilla. Conocemos indirectamente el proyecto que presentó Ventura Rodríguez, gracias a un manuscrito fechado en febrero de 1756, en el que el propio Ventura Rodríguez se defiende su propio proyecto ante el rechazo de una comisión en la que estaba Sacchetti. Sabemos por esta vía indirecta que se trataba de un proyecto desmesurado, con 10 patios, a imagen de los inválidos de París, a los que cita explícitamente como referente, y por tanto sabemos cuál era también su referente político, por así decirlo. Y sabemos igualmente que una lonja hubiera permitido el acceso de coches y marcaría una relación directa con la ciudad. Pero el caso es que tampoco sabemos mucho más. Lo que sí sabemos con seguridad es que desde febrero de 1756 se hace cargo del proyecto el ingeniero militar José de Hermosilla, al que tanto Carlos como Delfín han dedicado prolijos estudios a su figura. Hermosilla está
al frente de las obras de este proyecto desde febrero de 1756 hasta abril del 69. Y del proyecto de Hermosilla, lamentablemente, se ignora casi todo, ya que no ha quedado ningún testimonio gráfico. Se ha planteado la posibilidad de que el plano de Madrid de Espinosa de los Monteros, que es el que tienen en pantalla, pueda reflejar algo del mismo, ya que la posición de la iglesia pegada a la fachada, y no como estará después en el proyecto de Sabatini, responde a las críticas de Ventura Rodríguez en su memorial. ¿Cómo era este proyecto de Hermosilla? Pues podemos hipotizarlo. Una vez más es Carlos Ambricio quien lo hizo en su momento, planteando cómo este proyecto de Hermosilla hubiera constado de 3 pabellones independientes que se apoyaban en un edificio previamente existente y que daría lugar a un organismo cuadrangular que tendría como 2 particularidades importantes. En primer lugar, la especialización de enfermedades por sectores, por cada uno de estos cuadriláteros, una especialización derivada de la mucho más avanzada ciencia médica que predominaba en los hospitales militares con respecto a los hospitales civiles. Hay que recordar que los militares en el siglo XVIII eran la verdadera élite científica. Los ingenieros militares eran la punta de lanza del saber científico en muchísimos aspectos. Y es evidente que José de Hermosilla conocía muy bien este tema de los hospitales militares. Y el segundo tema importante de este hipotético proyecto de Hermosilla sería el hecho de estar colocado de espalda a la ciudad, es decir, pensado únicamente para la ciencia y sin afán monumental alguno. Sí, Delfín, no sé cómo vamos. Tú cuando tengas que regañarme me regañas, ¿eh? ¿Qué? Vale, perfecto. Pues ya. Bueno. Sin embargo, pues hay documentos o una lectura, una posible lectura de la documentación puede interpretarse en el sentido de que, y esto ya lo planteamos hace casi 30 años cuando hicimos la exposición dirigida por Delfín, como al examinar toda la masa de documentación que se encontraba en el archivo de la antigua Diputación Provincial de Madrid, pues la lectura atenta de esta documentación permitía al menos plantearse la posibilidad de que el propio Hermosilla hubiera realizado al final de su etapa de dirección de las obras del hospital un proyecto de ampliación, un organismo mucho más grande de lo que había pensado originalmente. Ello podría implicar, insisto, que el gigantismo del proyecto del proyecto siguiente de Sabatini tendría ya un precedente en el último Hermosilla. Lo que sí podemos saber, lo que sí, casi con toda seguridad, es la influencia que en este proyecto hubiera tenido el clasicismo romano de Ferdinando Fuga. Delfín Rodríguez ha demostrado ha demostrado la influencia de la ampliación del Hospital Apostólico de San Miguel en Roma, que consta que fue dibujado por Hermosilla durante su estancia en Roma, y cómo este primer proyecto sería una muestra de avanzada cultura médica. Los 3 pabellones con idea de especialización y la eliminación de funciones de hospicio y reducción únicamente a funciones médicas. Los problemas empiezan a surgir hacia 1768-69. Cuando uno lee la documentación empieza a haber una inquietud creciente. Se empieza a detectar en los cruces de misivas y de documentos una inquietud creciente. De, oye, esto cuesta mucho más de lo esperado. Empiezan a aparecer acusaciones. Hay un documento de un aparejador de la obra, Pedro Lorenzo de Paredes, que acusa prácticamente de todo a la administración dirigida
por Hermosilla. Y sobre todo hay un debate interesante que no tiene que ver estrictamente con el proyecto arquitectónico, pero sí con esta concepción más amplia de la arquitectura, que es el debate sobre si la obra se ha de hacer por administración o por asiento, es decir, por administración directa o mediante arrendamiento a particulares que presenten sus propuestas. No contaré todos estos problemas, aunque hay algunos muy jugosos, pero finalmente todo esto termina con el nombramiento de Sabatini en mayo, el 3 de mayo de 1769, como nuevo director de la obra. Un Sabatini que en Nápoles había sido ya ayudante de Vanvitelli, en Caserta, que se convertiría en suegro de Vanvitelli, que viene a España con Carlos III. El propio Vanvitelli creía que Sabatini era un poco su embajador en España, esperando la gran llamada que Carlos III iba sin duda a hacerle a Nápoles, llamada que nunca se produjo. Sabatini iba escalando puestos continuamente en el aparato militar y administrativo del Estado, hasta el punto de que Vanvitelli tuvo que rumiar su decepción en Italia y decir de Sabatini esa frase que ha pesado en la historia de Sabatini continuamente. Esa frase decía que Sabatini era più falso que el Alcorano, más falso que el Corán, y que ha redundado en esa imagen de un Sabatini cortesano, intrigante, pero mal arquitecto, que solo a duras penas se ha ido corrigiendo. Con Sabatini entra un modo seguro de componer, un modo poco innovador. En aquella exposición de hace 30 años definíamos a Sabatini como un arquitecto al servicio del Estado, como un arquitecto no vanguardista, un arquitecto preocupado sobre todo por la eficacia, por el control de los caudales públicos, por la eficacia constructiva, por la solidez, y todo ello se muestra, la continuidad de su modo de componer se muestra desde este antecedente del concurso clementino de 1750, donde ya está la idea del eje central con la iglesia al fondo y los patios a los dos lados, y es un proyecto, un modo de componer que ya mantendrá en numerosas ocasiones prácticamente hasta el final de su vida. En cuanto Sabatini se hace cargo de la obra, la obra empieza a hacerse por asiento y no por administración. Es muy interesante, un poco tedioso, pero si se profundiza en él, es enormemente interesante las instrucciones que redacta Sabatini para los asentistas, para los que iban a concurrir a obtener estas partes de la construcción de la obra. En julio de 1769 redacta un documento de 24 páginas con instrucciones detalladísimas, donde vemos al arquitecto que es al mismo tiempo un funcionario eficaz al servicio del Estado. Con Sabatini es bien sabido la composición, ya voy a ir muy rápido porque son cosas archisabidas. La composición se complica, ya no son 3 patios cerrando un cuadrilátero como el proyecto de Hermosilla, ahora son 5 patios principales, los 4 patios, 2 para hombres a la izquierda, 2 para mujeres a la derecha, se distribuyen de manera concentrada, con un precedente claro en el primer proyecto de fuga para el albergo de Hipóveri que hemos visto hace un rato, pero también los hospitales cruciformes del Renacimiento español y también, por supuesto, ese gran modelo del Escorial que tiene una función absolutamente mítica en la arquitectura española del siglo XVIII. Lo que es significativo es que todo lo que tiene el proyecto de Sabatini de agrandamiento lo tiene también de retroceso con respecto al de Hermosilla en un aspecto. La doble exigencia programática de el gran número de enfermos que debe de encerrar y el impacto representativo urbano llevan claramente
a sacrificar el moderno tratamiento a base de pabellones y de áreas especializadas que casi con toda seguridad estaba en el proyecto de Hermosilla. Cada patio con dos grandes crujías dobles en las que se ubican las salas de los enfermos, pues supone una vuelta a ese esquema de eje central a un tiempo unificador y separador, con una espina dorsal con entrada monumental, pórtico, iglesia, jardín botánico, en altura biblioteca, espacio de enseñanza y botica. Y es sobre esta espina dorsal sobre la que recae la nueva exigencia del Hospital de Sabatini, el afán de monumentalidad de cara a la ciudad. No solo producir un gran hospital, sino que redunde en la gloria del rey. Sabatini dedicará un plano específico a la parte central de la fachada, donde en contraposición con la austeridad del resto de la fachada se privilegia el cuerpo central con escalera doble, aunque de recorrido divergente y no convergente como en el albergo de Poveri de Fuga, y un rico tratamiento de pilastras gigantes de ascendencia romana. Pero sobre todo está el papel especial de la iglesia. Sobre todo está el papel especial de la iglesia, ya no pegada a la fachada, sino que pasa a ocupar el centro de la composición, precedida de un atrio sin porticar, como en el Escorial. Y sobre todo, voy a ir terminando ya, saltándome cosas que tenía aquí, y sobre todo una iglesia a la que, con esa cúpula a la que no hacen sombra unos campanarios bastante más rebajados, termina convirtiéndose en un verdadero hito monumental de cara a la ciudad, de cara a la calle de Atocha. Caramba, perdón. Va a terminar la conferencia sin que consiga controlar esto. Bueno, tenía aquí preparado explicar un poco en qué consistía cada una de estas partes. Ya saben que al final el proyecto es un proyecto fallido en gran parte, realizado, pero sobre todo, por supuesto, el motivo fundamental es el económico. El económico en 1788, 30 de agosto de 1788, Sabatini en un documento estimaba que hacían falta 32 millones de reales para terminar el conjunto. Era una cantidad desmesurada y totalmente fuera de las posibilidades de la hacienda regia. Pero no se trata solamente de problemas económicos, se trata también, y era donde quería ir a parar, de un estado de indefinición programática. Es decir, ¿qué queremos? ¿Un gran monumento urbano, una gran pieza urbana de cara a la ciudad o una máquina de curar? Entre estas dos preguntas es donde se debate el Lazareto de Ancona, donde se debate el albergo de Poveri de Fuga y donde se debate el Hospital de Atocha, del que finalmente, como saben, se construye lo que es el Reina Sofía y parte de este lado de aquí. Por eso, cuando surgió la célebre, aquí está el plano de Espinosa de los Monteros con el hospital construido completamente. Es decir, esos planos que son desiderata, mucho más que retratos de la realidad, y que le había ocurrido también al albergo de Poveri de Fuga, mostrando un poco toda esa faceta utópica del siglo de las luces, todo ese deseo de una felicidad urbana tan fuera del alcance de las posibilidades de estos momentos. Pero, como les decía, ya con esto voy a terminar, porque veo a Delfín removerse. Ya no sé. Y por eso, claro, yo recuerdo hace un montón de años cuando se planteó la polémica de los ascensores de cristal
de la fachada, y algunas voces se levantaron diciendo que ha atentado contra la maravillosa fachada de Sabatini. Y claro, la maravillosa fachada de Sabatini la maravillosa fachada de Sabatini hubiera sido esta. Bueno, ni siquiera esta, perdón. Sí. La maravillosa fachada de Sabatini hubiera sido esta al nivel de la calle de Atocha. Todo lo que es actualmente la plaza delante del Reina Sofía hubiera estado llena por los 4 grandes patios. Es un edificio que finalmente, esto ya no forma parte del argumento de hoy, pero finalmente también nos muestra un poco todo ese tema de la vida de los edificios. ¿Qué pasa con ellos después? Pueden dar lugar a eso que casi podríamos llamar las perversidades del patrimonio, las perversidades de los bien intencionados, pero a menudo ignorantes defensores de un supuesto patrimonio. O, por ejemplo, una cosa muy significativa, cuando uno busca en Google, en todas esas cosas que hay de Internet, cuando uno busca fotos aéreas, yo he buscado un montón, he puesto además en todos los idiomas: Hospital de Madrid, Aerial View, Vía Aérienne, de todo lo que... Y es muy difícil encontrar esta, es dificilísimo. Esta imagen que hubiera mostrado lo que hubiera sido los 4 patios y el patio central, y la que más aparece con diferencia es esta, es decir, tomada desde la ampliación de Jean Nouvel, como si lo importante ahora fuera esa ampliación reciente sobre la que se pueden decir muchas cosas, tampoco es el momento, pero que oculta o subvierte o dice a medias la historia del edificio. Yo creo que hay que recuperar un poco toda esta historia. En fin, lo que quería comentarles, como ven, lo que les decía al principio, no cuento nada nuevo que no se supiera ya sobre ninguno de estos 3 edificios, pero quizá pueda tener algún interés esta mirada comparativa sobre 3 grandes proyectos, uno terminado pero que funcionaba mal, el Lazareto de Ancona, y otros 2 proyectos gigantes, megalómanos, que revelan que son como verdaderas metáforas de las contradicciones de la cultura de las luces. Y nada más, muchas gracias por su paciencia, y imagino que ahora pues hay... Pues nada, muchas gracias.